La batalla de la Concepción tuvo lugar los días 9 y 10 de julio, precisamente en el pueblo peruano del mismo nombre. Una guarnición completa del batallón Chacabuco, compuesta por 77 soldados chilenos al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto, resistió el asalto de unos 300 soldados peruanos, además de 1,5 millar de indígenas de la zona. El resultado de esta batalla fue la muerte de todo el contingente chileno, además del descuartizamiento y profanación de los restos mortales de estos, en uno de los episodios más brutales en una guerra que fue en extremo sangrienta, donde contrario a lo usual casi siempre el número de muertos sobrepasaba al de heridos, cosa inaudita en la mayoría de las guerras. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Contrario a las esperanzas chilenas, el Perú no buscó la paz una vez que cayó Lima. Esto se debió en gran medida a la ingente cantidad de caudillos y aspirantes al gobierno del Perú, los cuales mantenían cierta cuota de poder pero que no era de ninguna manera absoluta. Uno de estos era Nicolás de Piérola, quien mantenía cierto poder de facto pero no de jure. Otros personajes que luchaban por el poder eran Lizardo Montero y Juan Martín Echeñique. Quizás el más importante de todos, o por lo menos el más famoso, fue el coronel Andrés Avelino Cáceres, apodado el Brujo de los Andes. Herido en batalla, huyó hacia el interior de la sierra peruana donde surgió como líder de fuerzas irregulares conocidos como montoneros, dispuesto a realizar la guerra de guerrillas contra las guarniciones de ocupación chilenas. Desafortunadamente para los chilenos, aunque rivales, estos cuasi líderes peruanos estaban de acuerdo en no ceder territorio a Chile. Por esa razón, la guerra se estancó en una curiosa ocupación y guerra de guerrillas que los peruanos esperaban desgastase a los chilenos y los hicieran aceptar la paz por medio de compensaciones menos onerosas. Sin embargo, los chilenos, vencedores de prácticamente todas las batallas convencionales, no se iban a decantar por menos que la cesión a perpetuidad de la región de Tarapacá, ya que a sus ojos, las pérdidas en vidas de sus soldados y vaciamiento de sus arcas lo justificaba de manera abultada. Era claro que el ejército chileno, que para ese momento era enorme en número, no podía mantenerse para siempre en Perú, ya que estos ciudadanos eran necesarios en el país. Al final se llegó a una solución media propuesta en gran medida por Vergara. Se mantendría una fuerza de ocupación que ejercería el control sobre Perú, o por lo menos, sobre sus ciudades más importantes como Lima y Callao, y que además, llevaría a cabo expediciones contra los últimos remanentes de fuerzas peruanas que se oponían a la cesión del territorio. La mantención de este ejército chileno, naturalmente, sería financiado por los ciudadanos peruanos sujetos a fuertes cargas impositivas que al final terminarían hartando a los peruanos que buscarían la paz. Los peruanos pensaban con la misma lógica pero al revés. El paso del tiempo y el ataque en esta guerra de insurgencia los terminaría agotando y por cansancio, los chilenos se decantarían por una solución menos draconiana. Los montoneros eran fuerzas irregulares peruanas que habían comenzado a acosar a la guarnición chilena en Lima casi desde el principio de la entrada de los últimos en la capital. Estos hombres podían ser repelidos por los soldados chilenos, mucho más expertos en el arte de hacer la guerra. Sin embargo, el gobierno chileno deseaba erradicarlos y para hacerlo había que ir allí donde se escondían y finalmente aniquilarlos. Esta misión ponía nerviosos incluso a los veteranos soldados chilenos, que temían ingresar a aquellos territorios tan agrestes en donde no solo el enemigo acechaba, sino que las enfermedades, la mala comunicación, la mala logística y la crónica falta de provisiones. Patricio Lench, quien era el comandante en jefe del ejército de ocupación y que por lo mismo era llamado el último virrey del Perú, preparó la primera expedición apenas Lima había caído, en febrero de 1881. Este encomendó al teniente coronel Ambrosio Letelier aniquilar a las guerrillas peruanas y recaudar impuestos en la zona. Esta recaudación impositiva sería aplicada no solo a los ricos terratenientes, sino que a los menesterosos indios de la zona que no mucha idea tenían de la guerra y que menos les interesaba, y que por lo mismo veían con desprecio este abuso por parte de aquellos hombres extraños. Durante este periodo, se produjeron varios enfrentamientos entre las fuerzas de expedición chilenas y los peruanos compuestos por regulares e indios, estos últimos ciertamente impulsados por el odio que habían comenzado a tener contra el chileno. Utilizando galgas, es decir, unas rocas lanzadas desde lo alto y disparando desde escondites, producían bajas entre los chilenos. A pesar de que los chilenos producían muchas mayores bajas entre los peruanos, su menor número se consumía, así como sus fuerzas y habilidad para combatir. No hay que ser un experto en sociología para concluir que la población civil tiende a alienarse cuando un ejército invasor comienza a recaudar impuestos en dinero o en especie. Esto se ha dado desde la época de los romanos, en que el recaudador de impuestos enviado por los cónsules era visto con desprecio en los municipios de las nuevas provincias romanas.
Peor aún, las guerras de guerrilla son por naturaleza en extremo crueles. Los uniformes militares tienen por fin identificar a amigos y enemigos y la idea de la guerra es ejercer la violencia contra aquellos que llevan el uniforme del Estado beligerante. En un ambiente en donde se es atacado desde escondites y entre civiles, el soldado tiende a reaccionar con inusitada violencia que es hasta cierto punto entendible. El inocente que parece ser neutral, puede serlo, pero también puede ser el que disparó el arma o por lo menos, el que le dio escondite al perpetrador. Los soldados invasores disparados por la espalda y a mansalva aplican medidas draconianas contra la población civil impetrando una suerte de responsabilidad colectiva. Así la población que esconde, pertrecha o guarda a los guerrilleros es hecha responsable en su totalidad. Cuando un soldado chileno era muerto, estos arrasaban con poblaciones indígenas de la sierra, lo que naturalmente hacía que el odio mutuo aumentase. Lo peor de todo es que muy probablemente, los guerrilleros o montoneros peruanos buscaban precisamente esto, ya que el abuso por parte del ejército invasor es una carta propagandística muy útil para engrosar las filas de aquellas fuerzas irregulares que luchan cobardemente atrás de civiles. De hecho, muestra de este éxito propagandístico es que la mayoría de las fuerzas peruanas que atacaron a la guarnición chilena en el pueblo de la Concepción eran indígenas armados con lanzas y hondas. De esa forma llegamos al año de 1882, durante el cual la guerra de guerrilla y la campaña de la sierra está en una suerte de estancamiento. El pueblo de la Concepción tenía 4 manzanas edificadas alrededor de una plaza rectangular y contaba con 3.000 habitantes. La guarnición chilena en aquel pueblo eran 77 hombres comandados por Ignacio Carrera Pinto pertenecientes al batallón Chacabuco del 6º de línea. El parte del comandante chileno Marcial Pinto Agüero dice que la batalla se dio de la siguiente manera. Según los datos que se tomaron de los pocos habitantes que quedaron en el pueblo, todos están contestes de que el día 9, entre las 2 y 2:30 se presentaron en las alturas de los cerros que rodean el poblado tropas enemigas uniformadas de blanco, que comenzaron a realizar fuego de fusilería sobre el poblado. En aquel mismo instante, gran cantidad de indios armados con lanzas y armas blancas comenzaron a avanzar por las vías de entrada del pueblo. Según los relatos, el ataque realizado por estos indígenas fue impetuoso pero fue repelido con valentía por las fuerzas chilenas, que contraatacaban haciendo fuego sobre estas masas de fuerzas enemigas y atacándoles a la bayoneta. Al parecer, la matanza fue espantosa entre los atacantes ya que muchas veces se retiraron. Las bajas entre los chilenos tampoco eran pocas y siendo la guarnición tan pequeña cada caído era un golpe importante para la defensa. Como los chilenos sufrieron importante cantidad de bajas, los sobrevivientes se retiraron al edificio que servía de cuartel de la guarnición. Durante toda la noche, los soldados chilenos repelieron los constantes asaltos de los indígenas que atacaban por las puertas y ventanas e intentaban agujerear las paredes para atacar a los defensores. A eso de las 9:30 del día siguiente ya con las municiones agotadas, los chilenos tuvieron que defenderse a la bayoneta causando entre los atacantes muchas bajas. Sin embargo, su número era tal que el muerto era reemplazado de inmediato por otros tantos más. El atacante, ya fastidiado con la tenaz defensa de los chilenos, decidió hacer arder el edificio. Se dice que cuando los peruanos consiguieron entrar al recinto, la porfía y valentía de los chilenos fue enorme y por eso terminaron los peruanos dando muerte a toda la guarnición, incluyendo a los oficiales. Pinto Agüero indica que el día 11, una partida de carabineros recorrió la ribera del río colindante al pueblo de la Concepción y encontró enorme cantidad de indígenas heridos a la bayoneta, y se estima que el número de muertos entre estos fue enorme. Hay que ser justos e indicar que Pinto Agüero y el coronel Estanislao del Canto aceptan el hecho de que los peruanos apelaban a la rendición de los chilenos, pero estos no aceptaron y se batieron a la bayoneta contra el enemigo. En definitiva, al parecer, todos los chilenos murieron luchando. Respecto de los crímenes de los peruanos, dice William Setter que el día 10 de julio, hombres del coronel Estanislao del Campo llegaron al lugar de los hechos y descubrieron los cuerpos mutilados de 77 de los soldados y 3 cantineras, además de 2 niños y un recién nacido. Al parecer, los indígenas arrastraron a las mujeres a la plaza del poblado, las desnudaron y las despedazaron y los niños sufrieron igual tormentoso final. Si bien todos los soldados también fueron despedazados, al menos estos ya estaban muertos, por lo que el final que encontraron los no combatientes fue infinitamente peor. En instancias anteriores, por ejemplo, los indígenas de la sierra orgullosamente le decían a la esposa de Cáceres que les gustaba cortar las cabezas de los soldados chilenos para decorar las entradas a sus villas. Esta lucha sin cuartel fue la constante que se dio durante la campaña. Los peruanos, naturalmente,
indicaban que esta era una justa retribución porque, como decía Cáceres, no hay crimen que los chilenos no hayan cometido. Un periodista peruano en el Eco de Junín decía que los peruanos estaban legitimados para retribuir a los chilenos por atrocidades anteriores. Estanislao del Canto puso los corazones de los oficiales en botellas de vidrio para enviarlos a Santiago y luego de eso, arrasó el lugar, matando a tantos que supuestamente el suelo quedó rojo por la sangre derramada. Este fue uno de los episodios más brutales de la campaña de la Sierra que duró hasta junio de 1884 y que probablemente fue la campaña más salvaje de toda la guerra, debido a los métodos poco caballerosos utilizados para lucharlas. Por ahora, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.